programas son programas grandes, son programas macro, es decir, vamos a necesitar socios, vamos a necesitar ir con administraciones públicas, vamos a necesitar formar partenariados híbridos, multiagente, en los que vayan nuestras organizaciones, pero en los que haya también previsiblemente universidades, cámaras de comercio, centros tecnológicos, autoridades locales, autoridades regionales. Es decir, que yo os cuento, digamos, ahora los titulares, pero luego esto tiene muchos detalles, ¿no? En el caso de los programas, además de desarrollo regional, el requisito claro es el geográfico. Es decir, tendremos que saber cuando accedemos y cuando conocemos la convocatoria si somos región que puede acceder a ese programa y con qué otros socios tenemos que ir. No nos vale cualquiera, ¿no? Eso pasa, por ejemplo, en los programas UDOE, que trabajan investigación e innovación, competitividad de los pymes, economía baja en carbono, lucha contra el cambio climático, medio ambiente y eficiencia de los recursos. Y ahí lo veis, ¿no? En regiones nosotros podemos presentarnos a los SUDEP, España es comunidad elegible para el programa SUDEP. De Francia, toda esa zona que veis marcada en el mapa, esa parte de Portugal, Reino Unido, Gibraltar y el Principado de Andorra. Es decir, que la clave, el criterio geográfico es importante también, sobre todo a la hora de, obviamente, buscar los socios para el proyecto. Vale. Luego, lo que financia este programa y lo que financian casi todos los programas también, porque lo tengáis un poco en cuenta, los costes de personal, los costes administrativos, gastos de preparación de las actividades, todo lo que tiene que ver con dietas, con alojamientos, las obras, infraestructuras que tengamos que hacer, pequeñas inversiones. En general esto sirve, luego con las peculiaridades de cada convocatoria que hay que conocer, para todos los proyectos. Personal, dietas, viajes, productos intelectuales, todo lo que tiene que ver con publicaciones, intercambio de buenas prácticas, es el tipo de actividad que se financia con los proyectos europeos, ¿no? Análisis, enfoques compartidos, visitas de estudio, bueno, todo ese tipo de acciones casi siempre son las que encajan en las propuestas que presentemos y en los proyectos. Hasta 2020 se prevé la apertura de diferentes convocatorias. Ya se ha abierto una y a principios del año que viene es previsible que se abra otra. Ya veis ahí que en cada una de esas convocatorias se marcan las prioridades. También es importante estar atentos a esto, ¿no? No podremos acceder a todas las convocatorias, sino a aquellas que sean, lógicamente, que estén más conectadas con nuestro ámbito. Similar al SUDOE, el programa Atlantic Area, que se mueve en estas mismas claves, que pertenece a este mismo marco, que tiene también 4 ejes: estímulo de la innovación y la competitividad, eficiencia de los recursos, tema de biodiversidad y temas de cambio climático, que son claves también y esenciales en todos los proyectos europeos. Y con este nuevo elemento, con este nuevo criterio de carácter geográfico, esa zona de Francia, la zona oeste de Francia, solamente el norte de España, parte de Portugal y esa parte del Reino Unido que veis ahí. 276 millones de euros hasta 2020. Y también, no lo he dicho antes, pero también otra clave importante, con cofinanciación. Los proyectos europeos siempre exigen cofinanciación, es decir, que Europa nos va a dar una parte del dinero que necesitemos para hacer el proyecto, pero otra parte van a tener que ser nuestros fondos propios o financiación de terceros, y ese es otro elemento también importante. Atlantic Area también hasta 2020 habrá varias convocatorias y hace poco justamente estuvimos con ellos y nos dijeron que para el año que viene previsiblemente harán una nueva convocatoria. Luego, si queréis, os voy pasando los enlaces y información más detallada, ¿vale? Y en la misma clave, POPTEFA, pero ya lo veis ahí, en la zona más de Pirineos, Navarra y demás. El programa POPTEFA es otro programa de desarrollo territorial, pero centralizado en ese espacio, ¿de acuerdo? Vale, hasta aquí el repaso de lo que pueden ser programas de fondos estructurales. Ahora pasamos a algunos otros programas. Bueno, me detengo un segundo en el COSME. El COSME es el programa de competitividad de empresas y de pymes. No es esencial o nuclear, o probablemente por su planteamiento no está muy interiorizado en nuestras entidades y organizaciones del sector, pero sí que claramente hay un espacio sobre que podemos reflexionar y pensar, ¿no? Y en el que nuestras organizaciones pueden tener cabida, ¿no? El programa COSME, por tanto, también para que os suene, porque yo creo que es un potencial elemento de financiación, aunque no lo sea de una manera inmediata o no lo visualicemos de una manera tan clara. Programa Erasmus Plus. El programa, o sea, Erasmus Plus, pues todo el mundo lo conoce, heredero aglutinador del Erasmus anterior, del Erasmus histórico, porque ya ha mantenido el nombre, y que agrupa todo lo que tiene que ver con educación, formación, juventud y deporte.
Movilidad para el aprendizaje, somos jóvenes, somos promotores juveniles, tenemos una organización juvenil, queremos saber cómo funcionan otros y qué proyectos hacen. Intercambios de buenas prácticas e innovación, tenemos un proyecto interesante y queremos ver cómo lo están haciendo en otro país. Apoyo a las reformas de políticas, con esa clave de juventud, de educación y formación, pero desde esa clave joven. Queremos hablar, queremos construir diálogo estructurado, queremos hablar con administraciones públicas que trabajan en el ámbito juvenil para hacer agenda política juvenil europea, y aquí también se integra el servicio de voluntariado europeo. Y las acciones de deporte, que probablemente no nos suele que nos toque directamente, pero a mí me suele gustar decir que hay una línea de esas convocatorias de acciones para el deporte que tiene que ver con inmigración, que tiene que ver con inclusión social y que no nos conviene perder de vista, aunque sea de una manera colateral. Erasmus Plus. Salto los detalles concretos del programa, os los paso, los comentamos después. Las líneas de deporte. Programa Europa con los ciudadanos. Segundo programa que a mí me parece que es interesante y que nos puede venir bien conocer. El programa de Europa con los ciudadanos es el programa para que la ciudadanía europea tenga un papel más activo en el desarrollo de la construcción europea. Aquí se incluyen los programas de memoria histórica, aquí se incluyen los programas, la línea, el capítulo de hermanamiento de ciudades, por ejemplo, y aquí se incluye el capítulo de compromiso democrático y participación ciudadana y proyectos de la sociedad civil, que básicamente, y por decirlo así grosso modo, se concreta en desarrollar proyectos de participación y de voluntariado, de debate, de reflexión en clave de ciudadanía europea. ¿Cómo construimos ciudadanía europea? Y yo creo que de construir ciudadanía, pues nuestras entidades saben un poco también, ¿no? Es llevarlo a ese terreno europeo, llevarlo a ese campo de la visión y del valor europeo, pero desde algo que nos es muy intrínseco y muy nuclear. Por tanto, programa Europa con los ciudadanos, también interesante para tener en cuenta y para saber que existe. El programa EASI, por el empleo y la innovación social. Instrumento financiero es orientado precisamente a promover empleo de calidad y empleo sostenible, a combatir la exclusión social y a mejorar las condiciones de trabajo. Y de ahí un despliegue. El programa Progress, que tiene que ver con las políticas sociales y laborales de la Unión Europea, proyectos para políticas experimentales, para proyectos piloto, para nuevos modelos de intervención, para testar si están funcionando nuevas formas de hacer y de generar y de construir empleo. El programa EURES, que está más conectado a los servicios de empleo estatales y autonómicos y al servicio de empleo europeo, que es EURES. Y luego esa línea de microfinanzas y emprendimiento social, también interesante, con un 21% del presupuesto, que lo que trata es de promover el acceso a otros tipos de financiaciones, ¿no? Ya no solo hablamos, y Europa ya no nos anima a que no solo hablemos de subvenciones para hacer proyectos, sino de otro tipo de financiaciones y de sostenibilidad para las organizaciones. Ese es el programa EASI, con su eje Progress. El programa que os decía de la Euroregión Euskadi-Aquitania, la Euroregión no es un presupuesto grande, suele estar en torno a 200.000 euros de ayudas, de subvenciones, que suele convocar en torno al mes de mayo de acuerdo a diferentes prioridades estratégicas, casi siempre tienen que ver con cultura, con educación, con ciudadanía, con empleo, con deporte, plurilingüismo. Bueno, esas prioridades que son compartidas, como os decía antes, en casi todos los proyectos, son para subvenciones pequeñas, es decir, están dando, no sé, 20.000, 15.000 euros, no son grandes proyectos, pero yo siempre digo que es una forma sencilla y accesible de empezar. Hace falta un socio, es decir, es una forma de empezar a conocer un socio aquitano, es una forma de empezar a conocer socios y de empezar a situarse en el marco de los programas europeos. Y a mí me parece que además hay que dar a conocer el trabajo que hacen, y me parece además que es una línea de trabajo asequible, fácil para quienes nunca hayamos trabajado en programas europeos y que nos va poquito a poco también posicionando. Financian eso, intercambios y movilidades. Es muy importante moverse en todos los proyectos europeos, ¿no? Viajar físicamente, reunirnos con nuestros socios y discutir y construir los proyectos físicamente en diferentes espacios. El programa de Derechos, Igualdad y Ciudadanía, que tiene que ver con todos los proyectos de no discriminación, racismo, homofobia, derechos del menor, violencia de género, menores en situación de maltrato, y también con datos personales y derechos de consumidores. Este es un programa grande de proyectos grandes, luego lo podemos concretar, hay proyectos en torno a 1 millón de euros incluso, pero que es también esencial en nuestra actividad, Derechos, Igualdad y Ciudadanía, agrupando programas que estaban desglosados en otros capítulos en el periodo anterior
y que promueve eso, ¿no? Actividades sobre todo analíticas, actividades de formación y en general apoyo a los agentes sociales para promover derechos, igualdad y ciudadanía en el ámbito de la Unión Europea y de los Estados. El programa de justicia conecta con este mismo, pero está más vinculado a todo lo que tiene que ver con derechos de ciudadanía europea en clave de justicia, ayuda a los agentes de justicia, cooperación con los agentes judiciales, también promoción del principio de discriminación y financiando un poco el mismo tipo de actividades. Tanto prácticamente todos estos proyectos, lo veréis en la presentación, lo vemos después, tienen convocatorias anuales. En algunos, por ejemplo Erasmus Plus, la semana pasada salió las fechas exactas de la convocatoria para 2017 y sabemos seguro en febrero, en abril y en octubre qué cosas y qué convocatorias van a salir. Otros no tanto, depende del presupuesto, depende del programa de trabajo, pero siempre el programa de trabajo nos suele marcar un calendario aproximado de cuándo van a ser las convocatorias y también de los temas específicos, ¿no?, que van a salir, de los proyectos concretos que se quieren financiar. Otro fondo, voy acabando ya, el Fondo de Asilo, de Migración e Integración, el Fondo Europeo para el Desarrollo de Políticas de Asilo y Migración en los Estados miembros. Este, por ejemplo, se gestiona desde el Ministerio del Interior, es un fondo que se gestiona desde Madrid. Veis que se despliegan el Fondo Europeo para Refugiados, Fondo Europeo para la Integración, Fondo Europeo para el Retorno. También es verdad que en este escenario de crisis, este fondo, y hasta donde nos va llegando la información, está sujeto a cambios un poco, ¿no?, y a resolver o a tratar de sofocar o de paliar la actual coyuntura. Pero bueno, el planteamiento, digamos, el marco del proyecto es ese despliegue en 3 fondos diferentes. El Horizon 2020, que es el programa de I+D+I de la Unión Europea, programas de investigación e innovación. Yo a veces digo que es como la Champions un poco de los proyectos europeos. Puede que algunas de nuestras entidades no estemos aún en disposición de, desde luego, liderar estos proyectos es altamente complejo y a veces y seguramente en muchas ocasiones se nos vaya de las manos en muchas de nuestras entidades, pero sí que participar como socios con ese carácter transversal de construcción social, de crecimiento y de cohesión que tienen casi todos los proyectos europeos puede ser importante. Y tiene un pilar, el de retos sociales y de construcción de sociedades inclusivas, en el que sí que podemos entrar. Hay un pilar, hay otros 2 que nos quedan más lejanos, pero el pilar de las sociedades inclusivas sí que nos puede ser interesante.